tal todos los miembros de la comunidad de RAN y todos los usuarios de nuestro bot? Soy Facundo Armentano, developer y fundador de RAN Comunidad. Hoy les quiero traer un video muy importante de algo que nos venían preguntando muchísimo, que tiene que ver con los impuestos. Y como nosotros no somos ni contadores ni nos especializamos en eso, hicimos un partnership con Santiago, criptocontador, que tiene mucha experiencia en el tema y se dedica hace tiempo al tema impositivo respecto de las criptomonedas. En este video van a poder encontrar las preguntas más importantes y que más se repiten respecto de cómo debo hacer, qué impuestos debo pagar, cómo debo llevar el registro de mis arbitrajes para poder inscribirme a los impuestos y pagarlos. Así como también van a encontrar el contacto de Santiago y una planilla que es la planilla template para nosotros poder llevarla y hacer los arbitrajes de forma segura, sostenible en el tiempo y que nos generen un ingreso permanente y evitar lo que son el cierre de las cuentas y las intimaciones, que son todas las partes como más negativas de cuando uno ya empieza a arbitrar de forma permanente, pueden suceder, ¿no? Entonces, en el video que sigue, Santi responde todas estas preguntas. Van a encontrar en el video el link a su sitio, a su canal de YouTube también. Y también, como les dije, la planilla de template. Muchas gracias, espero que lo disfruten. Suscríbanse al canal y súmense a la comunidad y al bot de RAN. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy quiero responder un par de preguntas frecuentes que me suelen hacer a diario y que creo que puede llegar a serles muy útil a quienes están arrancando en el mundo del arbitraje, quienes tienen algún tipo de experiencia pero no saben cómo manejarse a nivel contable, a nivel impositivo. Así que bueno, igualmente los invito a que añadan alguna que otra pregunta en los comentarios para hacer en algún momento una segunda edición. ¿Qué significa contablemente arbitrar? ¿Qué implicancias tiene? Contablemente arbitrar o impositivamente es una actividad más, una actividad que es legal. Hoy por hoy está, digamos, justamente estipulada en el artículo 98 de la ley como enajenación de monedas digitales. Y, a ver, lógicamente que hay un beneficio en el cual la persona, el arbitrador, mueve el capital y obtiene una pequeña ganancia. Quizás no es la ganancia que tiene un comerciante tradicional, que obviamente es mayor en cuanto a porcentaje, pero digamos el rubro en sí exige en cierta forma que haya una gran cantidad de movimientos por un escaso margen, a veces un 0,5, un 1, un 2, un 3, un 5% por operación. ¿Cuál es la implicancia que tiene? Básicamente, ustedes analicen que están, digamos, moviendo dinero de un lado a otro, recibiendo transferencias constantemente y lógicamente que eso a los ojos de una entidad, digamos, bancaria o del fisco, por ejemplo, o de UIF, que es la Unidad de Información Financiera, llama la atención. Si ustedes pueden demostrar que lo que están haciendo es perfectamente legal y tienen cómo comprobarlo, cómo contrastarlo, digamos, lógicamente que no hay ningún problema porque en definitiva ustedes están haciendo una operación legal. La implicancia que tiene negativa, que quizás es lo que viene, digamos, a la pregunta que me suelen hacer, es en el caso de la gente que quizás no puede justificar los movimientos. Si ustedes hacen alguna maniobra que, no sé, no tengan algún registro o no puedan demostrarla, ahí sí es un problema. Entonces, ¿qué significa contablemente arbitrar? Como para repasar, es simplemente una actividad más, una actividad legal para obtener una rentabilidad, para obtener un beneficio, es netamente comercial. La implicancia que tiene negativa que puede llegar a tener es justamente no poder demostrar la misma. Pero después no hay ningún inconveniente. Justamente eso viene a responder a la pregunta 2, que ¿es legal? Sí lo es. ¿Qué debo hacer para estar en regla? Bueno, básicamente lo que se debe hacer es
lógicamente inscribirse en el impuesto cedular, el impuesto que grava la especulación financiera. Obviamente tienen que tener en cuenta que para estar en regla tienen que inscribirse en ese impuesto, pero sepan que únicamente corresponde en el caso que utilicen su propio capital, no cuando utilizan capitales de terceros. En ese caso ya pasa a ser un servicio de intermediación financiero y les corresponde inscribirse como responsables de inscriptos, facturar, lógicamente, pagar IVA, ingresos brutos, pagar ganancias, ya que, bueno, justamente hay una diferencia muy importante. No es lo mismo manejar capital de terceros y tener que facturarle a manejar el capital propio. Lógicamente que no es solo lo que tienen que hacer, también tienen que inscribirse a nivel provincial, en algunos casos, en algunas provincias, como, digamos, en ingresos brutos, básicamente, y digamos, deben cumplir con la normativa de cada provincia, es decir, con las obligaciones de cada provincia, obviamente declarar los impuestos y pagar el impuesto correspondiente en base a la liquidación que se realiza. No son muchas las provincias que gravan hoy por hoy en el país, pero digamos, tienen esa obligación. ¿Qué requisitos tiene el alta de los impuestos? Básicamente, una foto propia, una selfie, fotos del DNI, quit y clave. Es lo único que necesitan para hacer el alta en, digamos, el impuesto cedular y lógicamente también los impuestos provinciales. Pueden llegar a pedir algunas provincias alguna factura de servicio como para constatar el domicilio, por ejemplo, que eso en AFIP ya no se requiere cuando son las altas de forma digital. ¿Ingresos brutos se pagan mensualmente en las provincias que graban las cripto? Sí, se paga mensualmente, la mayoría, así que es algo que también ténganlo en cuenta. A la hora de liquidar el impuesto, ustedes tienen que compartirle sus planillas de Excel, sus extractos bancarios a su contador para que le liquide el impuesto. ¿Cómo justifico el monto inicial de arbitraje si no tengo un trabajo ni declaro bienes personales? Bueno, como he comentado en algún momento, pueden hacer un contrato de donación con algún familiar, con algún amigo que, digamos, les preste ese dinero para poder trabajar. Obviamente ese familiar, ese amigo tiene que tener la capacidad y la solvencia para poder prestarles el dinero, y eso no lo hace un contador, lo hace siempre un escribano. Así que tengan en cuenta que digamos, tiene que ser la firma legalizada por el mismo. Depende si es instrumento público o privado, varía el precio, pero en definitiva, mientras esté la firma del escribano, es totalmente válido. Las certificaciones de ingresos que se hacen periódicamente para aumentar límites, ¿qué costo tienen? ¿Cuánto permiten incrementar? ¿Es ilimitado el margen? Bueno, las certificaciones no se hacen periódicamente, se hacen a medida que los exchanges o los bancos le pidan justamente la documentación, por una cuestión de que suelen pedirla justamente cuando recién se está por digamos, cumplir o terminar los límites que la persona cuenta en la plataforma, o bien cuando hay algún tipo de requerimiento por alguna normativa en específica o inclusive algún problema legal, alguna disputa legal, el banco o el exchange le puede pedir la documentación, digamos, que corresponda para avalar los movimientos. En este caso, como no hay ningún tipo de facturación, lo que corresponde es la certificación de ingresos. ¿Costo tienen? Varían, depende lógicamente el monto a certificar. Lógicamente que varía, depende la provincia en la que estén, por una cuestión de que, digamos, todos los colegas, los profesionales, los matriculados, tienen un consejo que rige los honorarios mínimos y éticos, y bueno, lógicamente que hay unos determinados parámetros. En mi caso particularmente, digamos, lo que se tiene en cuenta es los movimientos bancarios, es decir, las acreditaciones bancarias que originan una X cantidad. Supongamos, no sé, una persona que le ingresan a su cuenta 10 millones de pesos, quizás obtuvo un 1% de la ganancia, digamos, por esos movimientos, es decir, 100.000 pesos de ganancia. Bueno, se tienen en cuenta los dos parámetros y en base a eso se cotiza el trabajo y se calcula cuál es el arancel y el honorario que se va a pagar. ¿Cuánto me permite incrementar? La verdad que es una pregunta que me hacen muy seguido, que no está demasiado claro, inclusive es bastante arbitrario, diría, por una cuestión de que
Los diferentes exchanges tienen diferentes límites, los bancos también. Los bancos lógicamente que por ahí son un poco más reacios a la hora de operar, pero los exchanges sobre todo tienen un límite para operar y una forma particular de justamente establecerlo. Supongamos Fwin, dando nombres, exige $13.200 para aumentar los límites. Tienda Cripto también tiene sus propios requisitos. Bitso suele pedir 480.000 pesos mensuales de ganancias para aumentar los límites. Y lógicamente que esto hace bastante difícil a la persona que hace arbitraje, digamos, ampliar los márgenes, porque por lo general una persona tiene 40, 50, 100.000, depende de la cantidad de operaciones que haga y el volumen de los montos que utilice. Lógicamente que eso está atado a la cantidad de exchange y de bancos que utilice, pero digamos, siempre y cuando lo pueda demostrar, se puede hacer una certificación. Dependerá de cada organismo, de cada entidad, de si aprueban el aumento o no, o inclusive cuánto es el aumento que van a aprobar en caso de hacerlo. ¿Es ilimitado el margen? No, la respuesta es no. Justamente, si alguien les dijo lo contrario, lo lamento, pero es mentira. O sea, los márgenes se aumentan en base a las ganancias netas, a las ganancias realizadas. No es que yo haga una certificación o cualquier contador hace una certificación y el día de mañana ustedes tienen márgenes ilimitados o pueden operar por montos desorbitantes. No, eso no va a pasar. Siempre es acorde a la ganancia que uno certifica. Moviste 15 millones y ganaste 150, supongamos, siguiendo el ejemplo del 1%, y te van a dar un margen acorde a la ganancia que certificaste. Así que, por lo general, la mayoría de la gente que obtiene buenos márgenes para operar es porque, aparte de la ganancia por arbitraje, también es monotributista o está como responsable inscripto o tiene un recibo de sueldo por un trabajo en relación de dependencia en el cual está en blanco. Entonces tiene dos tipos de ingresos o más inclusive por varias actividades que se pueden certificar y obviamente aumentan esa ganancia neta que le permite a la persona lógicamente apelar a un margen mucho más alto, pero no es algo que sea habitual, así que, digamos, ténganlo en cuenta a la hora de pedir una certificación de ingreso, que quizás no van a tener los resultados que por ahí esperan. Es a veces una lotería o algo demasiado arbitrario, quizás no tanto la lotería, sino algo demasiado arbitrario que por ahí es hasta injusto, pero lamentablemente es la realidad. ¿Qué información debo detallar sí o sí en el Excel que preparo? ¿Qué documentación debo anexar? Bueno, la información que debo detallar sí o sí es lógicamente a dónde compro, a dónde vendo, qué fecha, qué par, si es BTC o USDT, lógicamente digamos alguna otra moneda. Lógicamente, a quién le vendiste, también es una información que se está pidiendo bastante a nivel bancario, a nivel exchange, que en cierta forma mucha gente lo omite, pero es necesario detallar a quién se le compró, es decir, si se tiene algún dato DNI, CBU del cual te transfirieron o lo que fuere, sirve para justamente poder demostrar que lo que uno está haciendo es arbitraje y que es real, digamos que la operación es válida, mandaste 100.000 pesos de tu cuenta, volvieron 102 y que, digamos, comerciaste con tal persona o cual persona. Lógicamente que hay gente que hace P2P exclusivamente, esa gente sobre todo es la que tiene que detallarlo, pero la gente que hace también P2P y digamos arbitraje entre exchange también debe detallarlo y debe dejarlo aclarado como para que justamente los organismos de control puedan verificar que la operación es válida, que la operación es real y que existió, lógicamente, la contraparte. ¿Qué documentación debo anexar? Lógicamente, siempre va anexado el Excel con el detalle de operaciones, porque es la única forma de saber, de traquear justamente todas las operaciones. Resúmenes bancarios, comprobantes de transferencia, tanto entre bancos como entre exchange, por ejemplo, son algunas de las cosas necesarias para poder certificar, para poder, digamos, anexar al Excel, que no solo lo van a presentar para una certificación de ingresos, también lo pueden presentar para
La liquidación del impuesto y eventualmente si tienen algún tipo de requerimiento de AFIP también, digamos, lo van a presentar a ese mismo Excel. Entonces, cuanto más completo sea, cuanto más detalles tenga y menos de lugar a duda deje, mejor. Entonces, para ustedes eso es mejor. Por tanto, si pueden, digamos, anexar lógicamente captura de la transferencia, captura del envío de un exchange a otro, captura de la compra-venta en el P2P, genial. Siempre detállenlo en el Excel y guarden los comprobantes en una carpeta, lógicamente detallando día por día, operación por operación, como les quede cómodo, para que justamente se pueda demostrar todos los movimientos. Y bueno, gente, llegamos hasta acá, hasta el final. Esta es la primera introducción a lo que es preguntas frecuentes. Seguramente iremos agregando otras y bueno, iremos contestando a medida que vayan surgiendo. Siempre surgen cosas nuevas. A nivel país hay un montón de cambios, así que bueno, nada. Los invito a que me dejen preguntas acá abajo y con gusto las iré contestando y las iré agregando a este módulo, a esta sección. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao.